Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo de inversión Magallanes European Equity. Antes de empezar con la introducción, me gustaría comentar que he publicado el informe estadístico completo en el Club de Inversión Sensata, club al cual os invito a uniros si no sois ya miembros, porque además podéis votar el próximo análisis si queréis que analice algún fondo en específico y eso. Para este análisis empezaremos con un análisis cualitativo donde analizaremos al gestor y su filosofía de inversión y luego pasaremos a analizar la cartera actual del fondo y la compararemos a la del MSCI Europe, que he cogido como índice de referencia para este fondo. Luego pasaremos a hacer un análisis más cuantitativo donde analizaremos pues, el rendimiento histórico. Estos son pues, volatilidades, caídas, tiempos de recuperación, rendimientos ajustados al riesgo después, ¿no? Métricas así que pues, el inversor tiene en cuenta, ¿no? A la hora de pues, definir su perfil de riesgo, compararlo al índice de referencia, etcétera. Luego pasamos a analizar las sinergias, ¿no? La correlación que tiene este fondo con el MSCI Europa, si conviene incluir los dos en cartera o no. Y finalmente, para los inversores interesados, hablaremos sobre las comisiones que cobra este fondo, si son altas o son bajas, en mi opinión. Y finalmente, el cómo invertir en este fondo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el gestor y su filosofía de inversión. El gestor en este caso es Iván Martín con la gestora Magallanes, ¿vale? Y la filosofía de inversión es value, ¿no? Que para los que no sepan lo que es el value, pues consiste en comprar barato y vender caro, ¿no? En plan, se calcula el valor intrínseco de una empresa haciendo un descuento de flujos de caja, ¿vale? Que es más o menos cuánto dinero, cuánta caja, cuánto efectivo va a generar ese negocio a futuro descontado al presente, ¿vale? Y si ese valor está por debajo del valor de mercado ahora mismo, pues comprarían si hay un margen de seguridad, ¿no? Eso es en resumidas cuentas. Y ahora pasamos a hablar de su experiencia, de la experiencia, en este caso voy a hablar exclusivamente de Iván Martín, pero tiene un equipo de 7 personas detrás, ¿no? En la gestora que creo, bueno, supongo que le ayudan en la gestión. Pues bueno, Iván Martín tiene 2 décadas de experiencia en el sector de la gestión de activos. Bueno, ha cofundado Magallanes y antes trabajó en Santander, Aviva Gestión, Sabadell, etcétera. En cuanto a educación, pues es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Cursó estudios, bueno, de la inversión en valor, ¿no? De lo que hablábamos del value investing. Y aparte tiene el CCA, que para los que no sepan es un certificado de lo más prestigioso en el sector financiero. Y luego punto 3, que es una métrica que yo miro mucho, es si el gestor está alineado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es si el propio gestor invierte en el fondo que gestiona. En este caso he leído que el código ético de Magallanes establece que los socios fundadores y el equipo gestor deberán invertir una parte significativa de su patrimonio, lo que quiere decir que sí, que en teoría invierten en su fondo. Y luego también muy importante los informes al inversor. Informan de los cambios en cartera. En este caso he visto que hacen cartas con una frecuencia trimestral y las publican en su web. Ahora pasamos a analizar la cartera actual. A la izquierda tenemos el fondo de Magallanes y a la derecha tenemos el MSCI Europa. Podemos ver, bueno, en cuanto a el top 10 de posiciones, creo que no coincide ninguna en cuanto al MSCI Europa. O sea, aquí podemos ver las top 10 del MSCI Europa y las top 10 del fondo, ¿no? Y podemos ver que el fondo concentra mucho más que el MSCI Europa, ¿no? Podemos ver que la posición principal, que es SKF, tiene un peso de 4,85% frente a SAP, que es la empresa con mayor peso en el MSCI Europa, que tiene un peso del 2,54, ¿no? O sea, podemos ver que pesa casi el doble la posición más grande en Magallanes European que en el MSCI Europa, ¿no? Hay más, digamos, concentración. Y lo mismo con el resto de posiciones, ¿no? Ese top 10
está mucho más concentrado que el top 10 del MSCI Europa. Y luego, si nos fijamos en la distribución por sectores, podemos ver que Magallanes está muy sobreponderado en materiales básicos, con un 24% de la cartera, frente a un MSCI Europa con tan solo un 5% de peso en materiales, ¿vale? O sea, digamos que Magallanes está apostando 5 veces más por casi, ¿no? De 5 a 23, más o menos 5, 4 un poco menos. Está sobreponderando. ¿Esto qué quiere decir? Que si este sector lo hace muy bien, pues va a generar mucho alfa, ¿no? Mucho más rendimiento que el MSCI Europa, ¿no? Que está está la posición, el sector con más peso en este sector, y en el MSCI Europa es financiero, con un 22%. Sin embargo, el financiero en el fondo de Magallanes es simplemente un 12%, o sea, la mitad del peso. Aquí podemos ver que realmente hay una gestión que se diferencia bastante, ¿no?, de ese índice de referencia del MSCI Europa con el que lo estamos comparando. Sí que es verdad luego que ellos han apostado muy fuerte por materiales básicos, pero su segunda posición es industriales, con un 22%. También está un poco sobreponderado, ¿no?, frente a el MSCI Europa, que tiene un peso del 19%. También es la segunda posición en el índice. Seguido por consumo cíclico, con un 18%, que en este caso consumo cíclico tan solo es un 8% en el MSCI Europa, ¿no? Aquí podemos ver materiales básicos, cuando lo hacen bien, pues lo suelen hacer bien en escenarios, ¿no?, inflacionarios, ¿no?, que es donde las materias primas pues salen a la luz, o cuando hay un fuerte crecimiento económico, ¿no?, que pues las commodities suelen subir, ¿no?, son bastante cíclicas. Y es por lo que está apostando este fondo, ¿no? Tiene consumo cíclico, industriales y basic materials, bueno, que son sectores bastante cíclicos, ¿no? Y luego está infraponderando el consumo defensivo, ¿no?, con un 6% de la cartera frente a un 9% del MSCI Europa. Ahora pasamos a hacer análisis cuantitativo, donde este gráfico nos muestra el rendimiento acumulado, ¿no?, desde el 2015 más o menos, ¿no?, que tengo los datos de investing.com del fondo, y lo comparamos al MSCI Europa, que es la línea gris. Podemos ver que esta estrategia en el acumulado es mejor, ¿vale? Desde el día que empezó hasta hoy lo ha hecho mejor, ¿vale? Tiene un rendimiento acumulado de un 128% frente a un 103% del MSCI Europa. Si lo miramos a 3 meses, desde hoy a 3 meses, pues este fondo ha generado un 5,88 frente a un 1,85 del MSCI Europa, ¿no? Vemos que esa composición de cartera lo está haciendo bastante mejor que el MSCI Europa. Pero a un año lo ha hecho bastante peor, un 3,66 frente a un 6,64 del MSCI Europa. También hay que tener en cuenta que en este análisis se está teniendo en cuenta ya la comisión que cobra Magallanes. Sin embargo, el MSCI Europa, al ser un índice, no se le ha aplicado ninguna comisión de gestión directamente, ¿no? Entonces, digamos que Magallanes también juega un poco de desventaja en ese sentido, pero aún así el retorno acumulado ha sido superior, ¿no? Pero bueno, a un año, a 3 años lo ha hecho un pelín peor, ¿vale? Y luego a 5 años lo ha hecho bastante mejor, un 97% de retorno frente a un 73% del MSCI Europa. Aquí podemos ver el rendimiento rolling, que es el gráfico que a mí más me gusta, ¿no?, para analizar fondos, porque nos muestra lo consistente que es el fondo a la hora de batir en términos de retorno, ¿no?, a ese índice de referencia al plazo de un año, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues básicamente a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido el retorno al plazo de un año, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, aquí nos diría que si tú hubieses invertido hace un año a finales del 2019, hubieses obtenido un retorno de más o menos el 23% con Magallanes frente a un 25 o 30 con el MSCI Europa, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que el fondo de Magallanes lo haga consistentemente mejor que el MSCI Europa a lo largo del tiempo. Cosa que podemos ver que más o menos esta métrica de aquí nos dice que el 69% del tiempo tiene un retorno superior, que la línea negra está por encima de la línea gris, lo cual es
muy bueno, ¿no? Dice que la estadística es favorable, que al plazo de un año bata su índice de referencia en términos de retorno absoluto. Luego también nos podemos fijar en métricas como la mediana, el rendimiento mediano, que es el 50% del tiempo, tiene un 6,36% de retorno al plazo de un año frente a un 7,41% de su índice del MSCI Europa. Pero luego, en términos de retorno medio, podemos ver que tiene un 8,87 frente a un 7,24 del MSCI Europa, ¿no? Y en cuanto a volatilidad, también, que esto básicamente lo que quiere decir la volatilidad es que si este fondo da de media un 8,87, ¿vale? Que más o menos está por aquí, ¿no? Es la nueva línea roja que estamos trazando. ¿Cómo difiere el retorno real al plazo de un año de esa media, ¿no? Podemos ver que rara vez ha dado esa media, o sea, solamente aquí, ¿no? Cuando la línea negra cruza la roja es cuando ha dado al plazo de un año un 8,87%, ¿no? Pero el resto del tiempo ha tenido una variación, ¿vale? Aquí en este caso negativa o en este caso muy positiva. Y podemos ver que la media más o menos de esa variación es de un 17% sobre esa media, ¿vale? Se puede ir pues 17% por encima o 17% por debajo de ese 9% que da de media más o menos en el plazo de un año, ¿no? Cuanto menor sea esa volatilidad de la que hablamos, más significado estadístico tiene esa media, más nos aporta, ¿no? Realmente, porque ¿de qué me sirve que me diga de media tiene un 8 cuando es probable que nunca al plazo, bueno, muy pocas veces ha obtenido realmente un 8 al plazo de un año, ha obtenido más o menos, pero un 8 no, como podemos ver en este gráfico. Y luego podemos ver la probabilidad de obtener retorno positivo, que es un 70%. La probabilidad de obtener un retorno superior, que creo que me he equivocado antes, la probabilidad de obtener un retorno superior es de un 57, un 58%, ¿no? Que eso es el tiempo que está la línea negra por encima de la gris. Y lo de Yearly Positive Returns es, en el plazo de un año, cuál es la probabilidad de obtener un retorno positivo con Magallanes frente a el MSCI Europa, ¿no? Pues en este caso un 69 frente a un 70. En ese caso la métrica es un poco menos favorable para Magallanes European Equity, ¿no? Y en cuanto a retornos máximos, Magallanes, al concentrar más la cartera que el índice, ¿no? Como hemos visto, ha obtenido pues, retornos mayores al plazo de un año que el MSCI Europa, pero también ha obtenido retornos inferiores, ¿no? Podemos ver que a simple vista parece un fondo que pues, toma más riesgo que a lo mejor el MSCI Europa, ¿no? Hemos visto eso en la volatilidad que tiene, que es bastante superior, un 18% frente a un 12%, y luego vemos que los retornos mínimos al plazo de un año pues también son superiores, ¿no? En un menos 37, o sea, son inferiores en este caso, ¿no? Un menos 38 frente a un menos 26%. Y aquí podemos ver cómo va fluctuando esa volatilidad, porque aquí hemos visto que tiene una volatilidad del 17, ¿vale? Que esto es cogiendo todo el periodo, ¿no? Desde inicio hasta el final, pero queremos ver también si es consistente a lo largo del tiempo, si realmente es más volátil o menos, o es que ha habido lo que se llama un outlier, ¿no? Que de repente ha habido un periodo que ha subido mucho la volatilidad y eso ha hecho que la media de volatilidad sea más alta de lo que realmente es, ¿no? Entonces este gráfico nos ayuda a visualizar de lo que estoy diciendo. En este caso podemos ver que sí que ha habido periodos donde la volatilidad ha sido inferior a su índice de referencia, ¿no? Como ha sido del 2015 al 2019, pero luego la volatilidad ha ido subiendo incrementalmente, ¿no? No sé si será porque aquí no concentraban tanto la cartera, aquí la han empezado a concentrar más, no estoy seguro, pero lo que sí que sé es que ahora está bastante más concentrada y por eso tiene una volatilidad bastante más elevada, ¿no? Como podemos ver aquí el diferencial. Y este gráfico es muy interesante porque antes hablábamos de los retornos al plazo de un año, ¿no? ¿Qué probabilidad había de que lo batiera al plazo de un año? Hemos visto que era de un 58%, ¿vale? Y lo que nos muestra este gráfico es, dependiendo del periodo de inversión, ¿vale? Desde un día hasta 10 años, ¿cuál es la probabilidad de obtener un retorno superior en este fondo frente al MSCI Europa, ¿no? A un día es básicamente tirar una moneda, ¿no? Un 49%, pero a partir de un día, ya una semana, un mes, 3 meses, hasta 10 años, la probabilidad es favorable, incluso contando que hemos tenido en cuenta las comisiones, ¿no? Que en el MSCI Europa no. Y ya hemos visto que a partir del 51, bueno, el 51 ya es favorable, ¿no? En todos los periodos, lo cual demuestra que este fondo
puede llegar, históricamente la probabilidad de obtener un retorno superior al MSCI Europa es bastante más alta, ¿no? O sea, es favorable. Y ya si llegamos a los 10 años es de un 100%. Nadie que haya estado invertido en Magallanes a 10 años ha ganado menos dinero que estando invertido en el MSCI Europa, lo cual demuestra que a largo plazo sí que cumplen con su promesa de obtener más retornos que el mercado, en este caso. Lo cual es muy positivo para el fondo y demuestra pues, una calidad histórica de la gestión bastante buena, ¿no? A 10 años. Y aquí nos muestra lo mismo, dependiendo del periodo de inversión, he calculado la probabilidad de obtener un retorno positivo, tanto en el Magallanes como en el MSCI Europa otra vez. ¿Qué es un retorno positivo? Pues un retorno por encima de cero, ¿vale? Tanto del MSCI Europa como del Magallanes. La línea negra es el Magallanes, ¿no? Digamos que en un día la probabilidad de tener un retorno positivo es un 56% para ambos. Y a medida que va aumentando el plazo, podemos ver que el MSCI Europa lo tiene más favorable, ¿no? Al concentrar menos, la probabilidad de tener un retorno positivo es mayor, ¿no? Están más diversificados. Pero sí que es verdad que luego cuando sube más Magallanes que el MSCI Europa, ¿no? Por eso vemos que la media es superior para Magallanes, ¿no? Pero podemos ver que esa probabilidad de tener un retorno positivo es más favorable a lo largo hasta más o menos, diría que durante todos los plazos, ¿no? Vemos aquí que es superior. En todos los plazos el MSCI Europa es la probabilidad de obtener un retorno positivo hasta los 10 años, que es igual. Y ahora pasamos a ver las peores caídas que ha sufrido pues, este fondo, ¿no? Y el MSCI Europa, en este caso. Este gráfico nos muestra pues, las 5 peores, ¿no? Subrayadas. Y podemos ver que la peor fue del 2018 al 2021, que fue de un menos 43% de caída, ¿no? Que empezó aquí más o menos y tardó en recuperarse 1015 días, ¿vale? De aquí a aquí, hasta la recuperación del COVID. Si tú hubieses invertido en mayo del 2018, no hubieses ganado un euro hasta el 2021, hasta marzo del 2021, ¿vale? Que hubieses recuperado tu inversión inicial. Te hubieses comido una bajada del menos 43%. Si comparamos esto al MSCI Europa, pues la pérdida máxima que ha tenido esta estrategia es de un menos 36%, ¿no? Un menos 35,64%. Y ha tardado 391 días en recuperarse, ¿vale? Sí que es verdad que no es el mismo periodo. Podemos ver que el MSCI Europa estaba marcando máximos mucho antes de que Magallanes lo hiciera, ¿no? Si tuvieses invertido en MSCI Europa en esta fecha, ¿no? En mayo del 2018, pues tú ya hubieses estado ganando dinero aproximadamente a principios del 2019, ¿vale? Digamos que los drawdowns, las recuperaciones en el MSCI Europa son inferiores y además se recupera antes, ¿no? En esta métrica. Pero si ya miramos métricas más cotidianas, ¿no? Porque al final la máxima caída del fondo que ha sufrido, ¿vale? Lo normal es que no sufra caídas tan severas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta métrica nos enseña que el 95% de las veces, ¿vale? Este fondo cae un 12%, ¿vale? Que es menos que el MSCI Europa, que cae más o menos un 12,44, así más día a día, ¿no? Y tarda en recuperarse 139 días frente a 144. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí, que la pérdida máxima que ha sufrido este fondo es superior y ha tardado 3 veces más en recuperarse, pero esa es la pérdida máxima. Si nos fijamos en pérdidas más del día a día, ¿vale? Caídas más del día a día, se recupera antes y cae un pelín menos, lo cual quiere decir que la gestión normalmente es mejor. Y luego ya caídas medias también cae básicamente igual, un 2,73 frente a un menos 2,71 y tardan en recuperarse 35 días frente a 37, ¿vale? Bastante similar. Y luego de mediana lo mismo, 5 días en recuperarse, 4 días en recuperarse y cae pues un pelín menos, un 0,64 frente a un menos 0,82%, ¿no? Ahora pasamos a analizar los rendimientos ajustados al riesgo. En este caso analizamos el Sharpe Ratio, que lo que nos dice es, por cada unidad de volatilidad, que hemos dicho que era incertidumbre, por cada unidad de incertidumbre, ¿cuánto retorno nos da este fondo en comparación al MSCI Europa a lo largo del tiempo, ¿no? En periodos de un año? Aquí lo mismo, queremos que la línea negra esté por encima de la gris constantemente. Entonces, podemos ver que de media los retornos ajustados, ha habido periodos donde el MSCI Europa lo ha hecho bastante
lo ha hecho bastante peor, ¿no? Como fue al inicio. Aquí podemos ver que la línea negra está por encima de la gris. Vemos que el Magallanes lo supera ampliamente. Luego ha habido periodos como de mitad del 2018 a más o menos finales del 2019, donde Magallanes lo ha hecho peor en términos de ajustados al riesgo, ¿no? Pero bueno, luego ahora mismo lo está haciendo un pelín peor. Pero bueno, está bastante reñido, ¿no? Y de media sí que es verdad que el MSCI Europa tiene un Sharpe Ratio superior en este caso, ¿no? Nos da 0,41% retorno por cada unidad de riesgo que asume el inversor frente a 0,38 de el Magallanes European Equity, ¿vale? Pero esto al final es cogiendo la media de todo el periodo, ¿no? Más o menos. Pero vemos que hay periodos donde uno lo hace mejor que otro. Está bastante reñido. Y luego en términos de alfa, que es otra métrica que se usa bastante, es ajustando en términos de beta, que tienen el mismo riesgo los dos, Magallanes es capaz de generar un 0,23% de exceso de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si el retorno del MSCI Europa fuera cero a un plazo de un año, de media Magallanes generaría un 0,23% de retorno, o sea, un pelín más, lo cual es bastante positivo, ¿no? Y aquí nos enseña cómo fluctúa ese alfa a lo largo del tiempo. Podemos ver que Magallanes sí que constantemente pues, llega a generar un alfa positivo frente al MSCI Europa, llega hasta alfas del 20%, que es una auténtica barbaridad. Luego hay periodos donde genera un alfa negativo, ¿no? Como hemos mencionado antes, esta etapa, pues el fondo no lo hizo tan bien, ¿no? A lo mejor apostaban por unos sectores que no acabaron saliendo como ellos pensaban. Y llegó a tener un alfa del menos 20, ¿no? Podemos ver que cuando un fondo, normalmente, en mi experiencia, tiene unos alfas tan grandes, ¿no? Del 20% o 10%, es una auténtica barbaridad, suele revertir a la media y luego acaban teniendo alfas negativos de otro 20%, ¿no? Al final se acaban neteando, ¿no? Tener alfas tan grandes consistentemente es prácticamente imposible y al final acaban revertiendo a esa media que tienen de largo plazo, ¿no? Que en este caso hemos visto que es más o menos del 0,23%, ¿no? Y es lo que volvió a pasar. En el 2021 volvieron a tener alfas súper altos de más del 20% y ahora están volviendo a bajar en términos de alfa, ¿no? Frente al MSCI Europa, volviendo otra vez pues, a esa media, ¿no? De la que hablábamos. Y ahora pasamos a analizar esas sinergias, ¿no? Que ya sabemos que para diversificar adecuadamente una cartera no es suficiente con tener 200.000 fondos. Lo que hay que tener es fondos que estén descorrelacionados unos con otros o activos que estén descorrelacionados. Y para quien no sepa lo que es la correlación, va de 1 a -1 y 1 es que los activos se mueven igual. Si uno sube, el otro sube. Y si es -1 es que se mueven contrario. Lo que queremos es que se muevan contrario pero tengan un retorno medio positivo, que nos generen, ¿vale? Que nos añadan valor en la cartera. En este caso, cuanto menor sea la correlación, mejor, porque hemos visto que ambos activos tienen una media de retorno positiva. Aquí podemos ver cómo fluctúa esa correlación al plazo de un año. Y podemos ver que ha tenido periodos donde la correlación era muy alta, un 90%, pero de todas maneras la correlación es, digamos que si está por encima del 80% es muy alta, ¿vale? Ha ido bajando esa correlación a lo largo del tiempo y ha tenido periodos, por ejemplo, de correlaciones inferiores al 70%, que, en mi opinión, un 70% sigue siendo alta, ¿no? Podemos ver que más o menos la correlación, a ver si estaba aquí la estadística, bueno, no la he incluido, pero podemos ver que más o menos la media puede estar alrededor del 70-80%, ¿no? 75-80%, lo cual es alta al MSCI Europa. Y aquí he calculado la frontera eficiente, que básicamente buscamos carteras que contengan el Magallanes European Equity y el MSCI Europa, que minimicen esa volatilidad de la que hablábamos y maximicen la rentabilidad, ¿no? Y cada puntito es una combinación diferente de pesos entre el fondo y el MSCI Europa. En este caso, el incluir ambos en cartera ha generado históricamente una sinergia positiva. Podemos ver que el óptimo para maximizar esa rentabilidad y reducir ese riesgo está en 94% Magallanes, 6% MSCI Europa, ¿no? Podemos ver que ese Sharpe Ratio que nos muestra esta escala, cuanto mayor es, más negro se hace, ¿no? Y podemos ver que el MSCI Europa, por ejemplo, aquí aparece que la volatilidad diaria es superior, con un retorno inferior que el Magallanes, calculando pues esas métricas en formato diario, ¿no? Podríamos ver aquí. Y esta cartera nos da
menos volatilidad y más retorno, ¿no? Porque la unidad de volatilidad nos acaba dando más retorno, que aquí es donde se maximiza ese Sharpe ratio. Y ahora ya para los inversores interesados, ¿no? Si os ha gustado este fondo, pues ya os interesa el esquema de comisiones. En este caso, este fondo cobra una comisión de 1,75, ¿vale? Esto puede parecer alto, ¿no? Si lo comparamos a un MSCI Europa, que igual te cobra 0,25%, pero claro, aquí hay una gestión detrás, hay un valor añadido. Y como hemos visto, la probabilidad de obtener un retorno superior, sobre todo a largo plazo, es favorable, ¿no? Y esto ya es incluyendo esa comisión. Entonces, si un fondo te genera, ya incluyendo esa comisión, un exceso de retorno sobre alternativas pasivas, pues digamos que está, en mi opinión, justificada, ¿no? O sea, ¿podrían cobrar menos? Sí. ¿Te daría esto más retorno? También, ¿no? Pero cobrándote esto ya te están dando un buen producto. Entonces, no diría yo que es excesivo dada el retorno que me están aportando. Luego tienen una comisión de... Bueno, no he explicado lo que es la comisión de gestión. Esto es una comisión fija por gestionarte, digamos, va en función del dinero que te gestionan, ¿no? Si te gestionan 10.000 euros, pues te van a cobrar 75 euros al año. Hay 175 euros al año. La comisión de custodia es lo mismo, va en función de los activos bajo gestión y los gastos corrientes acaban siendo un 80 porque aquí incluyen pues, gasto de transacción, etcétera, ¿no? Y no tienen comisiones de reembolso ni suscripción. Aquí pasamos a cómo invertir, ¿no? ¿Dónde se puede contratar este fondo? Pues este fondo se puede contratar a través de MyInvestor, que es una plataforma, es como el supermercado de fondos, tienen fondos de todas las gestoras y bueno, incluyen este también. Y para los que no tengáis cuenta, podéis registraros con mi código que es PK23T y os darían 20 euros gratis para invertir. Y eso sería todo. Cualquier duda, si necesitáis ayuda de cualquier tipo, podéis escanear este código QR, agendamos una reunión conmigo personal de 15 minutos, totalmente gratuita, y os resuelvo cualquier duda que podáis tener en materia de inversión. Veo cómo os puedo ayudar. Y eso sería todo. Agradezco pues likes, comentarios, sugerencias y muchas gracias por vuestra atención.